Tema 6, la reproducción de las plantas. Antes de empezar el tema, vamos a hacer un análisis de la prueba inicial que realizamos el último día, de cuáles son los conceptos que en general en la clase no se recuerdan de primero de la ESO y de este año del último tema de clasificación de los seres vivos. Os indico, ¿a qué se refiere usted con eso? Pues mirad, el primer concepto que nos recordamos es la clasificación de las plantas. Os recuerdo que ya vimos que las plantas se clasifican en dos grandes grupos. Plantas no vasculares, aquellas que no presentan vasos conductores, como son las briófitas, musgo y hepáticas, y las plantas vasculares, que vimos que era la división pteridofitos, es decir, helechos, y espermatofitos, coníferas y angiospermas. Os recuerdo que los coníferofitos son las coníferas, los pinos, abetos, etc. Y las angiospermas son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, o también llamadas plantas con flores. Os indico. Bueno, mirad, también vamos a hacer referencia a los ciclos biológicos, que ha sido una de las cuestiones que más problemática se ha dado. Os indico y haré referencia más adelante en la presentación. Os recuerdo que hay tres tipos de ciclos biológicos: aplontes, diplontes y aplodiplontes, o también llamados de alternancia de generaciones. Haré hincapié, junto con el concepto que voy a hablar ahora, en cada subapartado del ciclo vital de las plantas. También uno de los fallos que he visto es que no saben diferenciar entre el gametofito y el esporofito. Para ello voy a hacer referencia, vuelvo a repetir, en el ciclo vital de las plantas. Un concepto que no han sabido explicar, os indico, es la diferencia que hay entre una semilla y un fruto. Os recuerdo que las semillas son los gametos unidos o fecundados y el fruto es el ovario engrosado. En concreto, es un concepto que trabajamos en primero de la ESO. Puede ser el fruto o bien seco o carnoso, porque he comentado engrosado. Cuando acumula agua, hablamos de fruto carnoso. Cuando no acumula agua, hablamos de fruto seco. Bueno, pues entramos en el punto 1, ciclo de vida de las plantas. Las etapas del ciclo de vida son el crecimiento, la diferenciación y la reproducción. Os indico el crecimiento desde la planta joven a la planta adulta, la diferenciación de los distintos órganos reproductores, nos vamos a basar, y la reproducción, que se distinguen dos tipos, la reproducción sexual y asexual. Mirad, como siempre, hago una referencia a un resumen de los apuntes, ¿de acuerdo? Os indico, haciendo siempre referencia a la diapositiva. Os comento, este apartado, hago el inciso de decir que no es una pregunta de teoría, ni pregunta tipo T, porque estos contenidos los han tenido que haber superado ustedes ya, y vamos a hacer un breve recordatorio. Mirad, la reproducción sexual, como ya sabemos, es la unión fecundación de dos células especializadas. Os comento que dan lugar a la célula huevo o cigoto, que mediante desarrollo da lugar a la planta joven. Las ventajas, como ya sabéis, de la reproducción sexual es la diversidad genética que se provoca, o se produce, mejor dicho, por la recombinación que se produce entre los genes de ambos gametos en la meiosis. Y esto le permite, como ventaja biológica, aunque haya cambios en el ecosistema, adaptarse. Mira, voy a hacer referencia ahora en la diapositiva. En la diapositiva hace referencia en el primer guión que se produce por la unión de los gametos de dos individuos de diferentes sexos por meiosis. Hay alternancia de la fase haploide, que es la fase de gameto, y la fase diploide, que es la fase de la planta joven a la planta adulta. Los individuos no son idénticos, sino que hay variabilidad genética y, como indica, es mucho más costosa a nivel energético para la planta. Reproducción asexual. Intervienen una o dos células de un progenitor, por mitosis siempre, de un único individuo. Todos los descendientes son idénticos al progenitor. La ventaja evolutiva es que genera, no decir evolutiva porque no es una ventaja evolutiva, es que genera muchos individuos en muy poco tiempo. La desventaja, ahora sí, evolutiva o el inconveniente, es que cuando se producen cambios en el medio, las plantas pueden desaparecer al no adaptarse a esos cambios, no tener diversidad genética. Bueno, pues vamos a ver el ciclo biológico de las plantas, que es un ciclo diploaplonte.
Incluye dos fases, la fase haploide o generación gametofítica, que es la que vamos a empezar. Partimos de las esporas haploides, que las cuales cuando germinan en el suelo dan lugar al gametofito haploide, que ya es un individuo, el cual produce gametos masculinos y femeninos que por fecundación, unión, dan lugar al cigoto diploide, el cual mediante desarrollo y mitosis, divisiones continuas, da lugar al embrión diploide. Este embrión diploide por desarrollo da lugar al esporofito, que produce esporas y se reanuda así el ciclo haploide, ya que estas esporas se producen mediante meiosis. Bueno, pues empezamos con el punto 2, que es la reproducción asexual, las características. Mirad, la reproducción asexual, como ya hemos visto anteriormente, interviene en una o dos células del individuo y va a dar lugar a nuevas plantas que son idénticas al progenitor, por lo cual no existe variabilidad genética. Mirad, aquí solo nos vamos a referir a la multiplicación vegetativa, por la cual se producen nuevos individuos a partir de algunas zonas de la planta, donde se localizan células meristemáticas. Recordad que los meristemos son las células que tienen capacidad de división. Vamos a ver los 4 tipos más comunes. Os indico que aparecen en la imagen. La figura 23 os indico, nos aparecen los estolones de un fresal. Los estolones son tallos rastreros que se localizan a ras de suelo y a partir de los cuales emergen yemas que van a dar lugar tanto en las raíces como en las partes aéreas a nuevas plantas. Los rizomas, figura 24, son tallos subterráneos a nivel horizontal. Os indico que acumulan sustancias nutritivas. Estos se utilizan como órganos de reserva en las estaciones de invierno o estaciones secas. Como podemos ver en la imagen, en estos tallos subterráneos emergen yemas, las cuales van a dar lugar a nuevas plantas. La figura 25, los tubérculos, son ramas subterráneas que acumulan sustancias de reserva, como ya sabemos. Os indico almidón. En su superficie, como podemos ver en las patatas, aparecen yemas, a partir de las cuales van a brotar nuevas plantas. Y el ejemplo, evidentemente, son las patatas, los tubérculos. Y por último, en la figura 26, los bulbos son también tallos subterráneos, pero presentan una yema envuelta por hojas carnosas que actúan como órganos de reserva, como podemos ver en la imagen. Esta yema desarrolla la nueva planta. Bueno, pues aquí podemos ver el ejemplo de los estolones en el caso de la fresa. Os indico, podemos ver cómo los tallos rastreros que crecen a ras del suelo, a partir de las yemas, ya sabéis que las yemas es la parte en la cual hay meristemos de crecimiento, van a dar lugar a nuevas raíces, lo cual va a originar nuevas plántulas, como podemos ver en la imagen. Rizoma, diapositiva número 6. Mira, aquí podemos ver el ejemplo de los rizomas, que son tallos subterráneos. En concreto, el que aparece en la imagen izquierda es de una gramínea. Os indico, estos tallos subterráneos, como ya sabéis, acumulan sustancias de reserva. Sobre todo aparecen en zonas de invierno frío, estaciones secas. Sus yemas van a dar lugar a nuevas raíces, las cuales van a desarrollar y originar nuevas plantas. Bueno, pues vamos a hablar de los tubérculos. Ya sabéis que los tubérculos son ramas subterráneas que acumulan sustancias de reserva, en concreto en el caso de la patata del almidón. Os indico en el cual en su superficie presenta, como podemos ver en la imagen, yemas. Las yemas a partir de las cuales van a crecer nuevas plantas. En la diapositiva número 8 podemos ver el caso de los bulbos, que son, como ya vimos, tallos subterráneos, en los cuales la yema está envuelta por hojas carnosas, como podemos ver en la imagen, que actúan como sustancias nutritivas para dar lugar a la nueva planta. Seguimos con las aplicaciones de la reproducción asexual en la agricultura. En la parte izquierda podemos ver el ejemplo del acodo. Mirad, el acodo se utiliza principalmente en plantas ornamentales. Os comento, y consiste en enterrar parcialmente, como podemos ver en la imagen, un brote de la nueva planta que queda parcialmente enterrado en el suelo, el cual va a generar nuevas raíces y formará, por consiguiente, una nueva planta.
En la parte central podemos ver lo que es un esqueje. Os indico, es un método de propagación que se realiza en arbustos y plantas de interior. Se utilizan normalmente trozos o fragmentos de tallos o raíces u hojas enteras, los cuales, como podemos ver en la imagen, se entierran parcialmente en el suelo y bajo la acción de fertilizantes o bien hormonas como las auxinas, aparecerán y aumentarán el número de raíces de esta nueva planta. En la parte derecha podemos ver el injerto, que se utiliza principalmente en plantas leñosas. Consiste en unir partes de una planta en otra nueva planta. Os indico, esta planta donde se injerta, que es el patrón, le aporta raíces y os indico también los vasos conductores para proporcionar la savia, elaborada para que pueda crecer y generar nuevas raíces. Cuando entran en contacto, la herida se cicatriza y a partir de este patrón injerto se va a originar una nueva planta. Pues aquí podemos ver los casos de la multiplicación vegetativa de forma artificial por la mano del hombre. En primer lugar tenemos los esquejes, un fragmento de tallo que se inserta en el suelo bajo la acción de fertilizantes y hormonas como auxinas, da lugar a nuevas raíces, da lugar a nuevas plantas. En el caso inferior podemos ver los acodos. Previamente, esto puede ser algo como un limonero, se le ha quitado la corteza y se ha puesto una maceta como abierta de plástico en la cual se ha implantado sustrato y se ha regado. Ese sustrato y esa maceta se ha incorporado a la rama del limonero que se le ha quitado la corteza y se le ha aplicado un papel transparente para crear una sensación de mantenimiento de humedad para que se puedan generar nuevas raíces y después, pasado entre 4 o 5 meses, se le retira esa maceta de la humedad y podemos ver cómo hay nuevas raíces. Se le corta la parte donde aparecen las nuevas raíces y ese fragmento de limonero se trasplanta a una maceta y puede dar lugar a un nuevo árbol limonero. Aquí podemos ver en la parte derecha lo que son los injertos, que como he dicho anteriormente son unir partes de una planta con otra planta nueva. Al cabo de un tiempo podemos ver cómo se han generado una nueva planta, porque esa herida que se ha realizado previamente, os indico, ha cicatrizado. Punto de reproducción sexual, diapositiva 11. Las plantas hijas se forman por la unión de dos células reproductivas especializadas llamadas gametos, que se originan en gametangio. Vamos a distinguir ahora entre la producción de estos gametos en plantas sin flores, que son los musgos y los helechos, y las espermatofitas o plantas con flores. Pues mira, las plantas sin flores, los gametangios reciben el siguiente nombre en el caso de ser órganos masculinos, anterídeos, y producen unos gametos masculinos llamados anterozoides, los cuales son pequeños y flagelados. Los órganos femeninos reciben el nombre de arquegonios y dan lugar a unas células grandes e inmóviles que reciben el nombre de oosferas y son los gametos femeninos. Cuando se unen mediante la fecundación, dan lugar, como hemos dicho, a la célula huevo-cigoto y mediante el desarrollo dan lugar a una nueva planta. En las espermatofitas, plantas con flores, gimnospermas y angiospermas, los órganos reproductores se encuentran dentro de la flor. En los estambres, que son los órganos masculinos, y los carpelos, que son los órganos femeninos. Todas las plantas, independientemente si son plantas sin flores o con flores, presentan un ciclo de vida diplonte. ¿Eso qué significa? Que presentan alternancia de dos generaciones de individuos, gametofitos que son haploides y esporofitos que son diploides. En el caso a nivel evolutivo, os indico, el esporofito diploide va adquiriendo más importancia hasta las angiospermas, donde el gametofito solo es visible en el microscopio. Todas las plantas se han adaptado al medio terrestre. Los musgos y los helechos han desarrollado el arquegonio y los gametos masculinos, que son los anterozoides, como sabéis, son flagelados y móviles, se desprenden del agua y permite así su movimiento para la fecundación. Las espermatofitas han adquirido dos adaptaciones.
Por un lado, el ovario protege al óvulo y por otro, el grano de polen protege a los gametofitos masculinos, a los gametos masculinos. Ahora vamos a ver lo que predomina en cada uno de los diferentes grupos. En briófitas, musgo y hepática, predomina el gametofito haploide. En pteridofitas, X y helecho, predomina el esporofito diploide. En espermatofitas, predomina el esporofito diploide. Recordad que las espermatofitas son las giospermas y gimnospermas. Punto 4. Ciclo biológico de los musgos. Diapositiva número 13. Las características principales de este ciclo biológico es que dependen del medio acuoso para su reproducción. Mirad, los musgos son realmente, os indico el gametofito haploide, porque esta fase predomina. Os comento, y recibe el nombre de talo. Recibe el nombre de talo porque no presenta ni verdaderas raíces, que reciben el nombre de rizoides, ni verdaderas hojas, que reciben el nombre de filoides, ni verdadero tallo, que recibe el nombre de cauloide. Os indico, recordar que este tipo de plantas absorben el agua a través de todo su cuerpo. El agua la necesitan para que los anterozoides, que son unas células móviles biflageladas, y en concreto son los gametos masculinos, lleguen hasta las células inmóviles de gran tamaño, que son las esferas o gametos femeninos. Tras la fecundación se forma lo que es el esporofito diploide, que como vemos en la imagen es un filamento que termina en una cápsula, en la cual se van a originar por meiosis las esporas, que son haploides, que al germinar dan lugar de nuevo al gametofito haploide. Ahora vamos a estudiar lo que es el ciclo biológico, que es lo que es realmente importante. Diapositiva número 14. Explicación del ciclo biológico de los musgos. Os indico, como hemos dicho anteriormente, la planta adulta es el gametofito y es haploide. Sobre ella se desarrollan los anteridios, como podemos ver en la imagen, que son el gametofito masculino, y el arquegonio, que es el gametofito femenino. En los anteridios se producen los anterozoides. Los anterozoides son los gametos masculinos, los cuales se transportan a través del medio acuoso, como aparece, por ejemplo, en los apuntes, puede ser las gotas de lluvia, llegan hasta las osferas, que las produce, os indico, lo que es el arquegonio, y se unen mediante la fecundación, dando lugar al cigoto diploide, el cual se desarrolla y da lugar al esporofito diploide, cual crece sobre el gametofito. Por meiosis, en concreto en la última parte termina el esporofito, que es la cápsula, se dan lugar las esporas haploides, las cuales se diseminan y germinan y darán lugar de nuevo al gametofito haploide, o lo que es la planta adulta. Punto 5. Ciclo biológico de los helechos. Diapositiva número 15. El esporofito diploide es la planta adulta. Su cuerpo presenta raíz, tallo y hojas verdaderas. Las hojas reciben el nombre de fronde. Cuando la planta adulta madura, en el embés encontramos los soros, que son unos puntos marrones, en los cuales mediante meiosis se da lugar a las esporas. Las esporas, cuando germinan, dan lugar al gametofito haploide, también llamado prótalo, pequeña masa verde que presenta una forma de corazón. Estas se desarrollan a ras de suelo, en zonas húmedas y en la cara inferior de los rizoides, donde podemos encontrar lo que son los anteridios, que van a dar lugar a los gametos masculinos llamados anterozoides, y el arquegonio, que es el gametofito femenino, que va a dar lugar a la osfera, gametos femeninos. Los anterozoides aprovechan el medio acuoso para desplazarse hacia la osfera, que mediante la fecundación darán lugar al cigoto diploide. Cuando este cigoto diploide se desarrolla, da lugar a lo que es el embrión, que cuando alcanza la madurez produce la muerte del gametofito haploide, quedando únicamente el esporofito diploide o planta adulta, que es el resultado de la transformación del embrión. En la diapositiva 16 podemos ver cómo es el ciclo biológico de los helechos. Mira, vamos a empezar desde izquierda hacia derecha.
podemos ver cómo el esporofito diploide, en la parte posterior, en el ember, se encuentra el suelo, que son unas manchitas marrones, que por meiosis dan lugar a las esporas. Las esporas que cuando germinan dan lugar al gametofito, que tiene color verde y parece un corazón. Os indico en el cual se encuentran tanto el arquegonio, que produce los gametos femeninos fera, como el anteridio, gametofito masculino, que va a dar lugar a los anterozoides. Os indico, los anterozoides viajan por el agua, como podemos ver en la imagen, y llegan hasta la osfera, que es grande y móvil, la fecundan y dan lugar al embrión, que mediante desarrollo dará lugar al esporofito joven, que antes de pasar a adulto, el gametofito en el cual se encuentra degenera y el esporofito joven madurará al esporofito adulto.